Bueno, buenas tardes ya. Antes de comenzar de lleno con la plática, les quiero dar las gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros para poder escuchar un poco sobre lo que tiene que ver el tema de las abejas y con lo que algunos de sus compañeros han tenido que lidiar en el pasado. Gracias también a la institución porque han estado creando esta conciencia de la importancia que tiene la abeja y que es algo que no sucedió de la noche a la mañana. No sé si algunos de ustedes sepan, pero tenemos desde el año pasado trabajando con CESPE para poder llegar al día de hoy. Entonces ha sido un camino no largo, pero sí algo que se ha tenido que estar trabajando paso a paso por ser una institución. Entonces, pues, de nuestra parte siempre la mejor disposición para poder estar aportando lo que se requiera y también por parte de CESPE para poder lograr llegar hasta este punto. Bueno, aquí habla un poquito sobre mi persona, así levemente. Las abejas llegaron a mí de una forma muy circunstancial. No es algo que yo haya tenido en mente toda mi vida, sinceramente no. No creí que yo iba a trabajar con las abejas, nunca lo imaginé. Llega por parte de mi padre fue invitado también por un maestro. Me hablan sobre abejas, las llevan al rancho de mi papá y sus hermanos. Empiezan a trabajar con ellas y me invitaron un día. Entonces fui para allá con ellos, empecé a trabajar con las abejas. No me atrapó en ese momento al 100%, sí mostré cierto interés. En otras ocasiones mi papá me dijo, sabes que yo ya no puedo estar yendo constantemente, ¿qué te parece si tú vas unos días y otros días? Y así se fue dando poco a poco mi relación con las abejas. Conforme fui metiéndome más, me di cuenta que las abejas no únicamente importaban por la miel, sino por la polinización. Luego empecé a ver que no nada más era la polinización, sino también a mí en lo personal me estaba ayudando a equilibrarme un poco en cuestión de emocional, en cuestión de manejo de mi propia energía y otros temas que me empezaron a atrapar. Entonces, a raíz de ahí, decido que el proyecto como tal, o sea, de hecho todavía ni era proyecto, estaba por hobby. Yo lo inicié con ICI en 2015. Decido no tratarlas como un apicultor normal o una apicultura tradicional, sino de una manera más consciente y más respetuosa. ¿A qué me refiero? A que no me interesa tener las grandes cantidades de colmenas, porque quiero dedicarles el tiempo que debe de ser a cada una de ellas, para evitar aplastarlas o evitar matarlas. Lo que yo procuro hacer cada que hago una revisión es que no se muera ninguna, y obviamente que no me pique, ¿no? Pero creo que eso también se logra más cuando ya tienes más tiempo trabajando con ellas y cuando en tu mente ya no tienes o ya no estás pensando que te van a picar. Hay como una armonía que se genera entre abeja humano y en la cual puedes hacer una especie de simbiosis. Cuando logras equilibrarte y estar a una vibración parecida de las abejas, entonces puedes tener un equilibrio con ellas y puedes trabajar de una manera muy distinta. La calma también es importante, no ser brusco, ser más moderado. Entonces todo esto me fue llevando a que en un futuro, ya para el año de 2020, lo que fue pandemia, una amiga que también tiene sensibilidad con los animales, que es diseñadora, ella tiene un refugio pero de gatos y lo tiene de manera particular, no pertenece a ninguna asociación ni nada. Entonces me decía, bueno, si tú tienes tanta pasión ya por las abejas a este punto, ya estamos hablando aquí de 5 años, ¿por qué no vas creando una marca y te conviertes en una especie de embajador de las abejas? Y vas ayudando a otras personas a que vayan cambiando su idea o la forma en la que las ven, que no les tengan miedo, que las respeten, que sepan ellos que no van a ser atacados, porque la abeja no ataca, es algo que se tiene, no sé si sea por películas o porque haya sido, pero se empezó a manejar esa información de que me atacó una abeja, se va haciendo cada vez más grande y pues se convierte luego en un problema, ¿no? Que muchas veces sí surge por películas. Ahí tenemos el caso de Tiburón, la película aquella, y luego de pronto empezaron a matar tiburones por todos lados y se dieron cuenta que los tiburones no eran lo que aparecía en pantalla, ¿no? En fin, me propone hacer la marca y se constituye esa marca en 2020. Entonces formalmente Colmenas del Valle está funcionando a partir del 2020 con la intención de poder estar con personas como ustedes, poder mandar esta información y este mensaje de que es un animal importante y que es
pues un bichito que no te va a hacer daño si tú no lo molestas o si no provocas una ansiedad en él, o que sepas de qué manera reaccionar si te topas delante de ellos. Ahorita vamos a ver. Dice aquí, abogar por prácticas apícolas conscientes y contribuir activamente a la preservación de estos invaluables polinizadores, más que una responsabilidad, es una auténtica pasión. Si bien es cierto, no es el único polinizador, hay muchos polinizadores. Sin embargo, el polinizador más eficiente, pues sí son las abejas, ¿no? Que en este caso estamos viendo que es una variedad llamada Apis mellifera, que pertenece a uno de los 7 grupos o 7 familias de abejas. Que aquí nosotros en Baja California tenemos alrededor de 600 variedades de abejas, más o menos, y de ellas solamente el 5% son Apis mellifera, o abejas que están en colmenas. El otro 95% no producen miel propiamente y son nativas y son solitarias, y hacen algo muy similar a la avispa. Hacen hoyitos en la tierra, se meten en su tierrita y ahí tienen sus crías, y son 5 o 6 crías nada más, no como ellas que pueden tener una cantidad grandísima de entre 20,000 y 60,000 abejas en una colmena, ¿no? Entonces se manejan de forma muy distinta. De hecho, a las otras yo no las manejo, simple y sencillamente se les da un hábitat adecuado para que ellas puedan seguir polinizando. A pesar de que la nativa, por decir, es solitaria, es una abeja que es todavía más efectiva que las Apis mellifera, a pesar de que es un número grande, porque ellas son generalistas. Las Apis mellifera polinizan una gran cantidad de flores en un día. La nativa no, la nativa va específicamente a una planta. Entonces su efectividad es mayor, porque puede polinizar de manera más eficiente porque va a un solo tipo de planta o flor, ¿sí? Ella no, ella puede ir a una y luego a otra, entonces como no son la misma, pues el proceso de polinización no se da. Sin embargo, como va tantas veces, logra polinizar, ¿no? Entonces, para que más o menos tengan una idea de cómo el proyecto se ha estado moviendo de ser un proyecto de conservación a convertirse ya próximamente en un santuario de abejas. De hecho, acabamos de mover el proyecto apenas hace un mes al valle, ya estamos viviendo allá y estamos por transformarlo para un santuario, y sería el primer santuario de abejas en Baja California. Y a nivel nacional creo que son muy pocos, si acaso somos como unos 2 o 3 santuarios. Al decir santuario ya estamos involucrando lo que son plantas nativas, la Apis mellifera, las abejas nativas y los otros polinizadores que también influyen, ¿no? Son importantes. Dentro de esto mismo, otro de los objetivos que traemos es la ley de la abeja, que es independizarla de la ley que está ahorita. La abeja está dentro de la ley de la ganadería, entonces hay muchos aspectos que no se están tomando en consideración para poder protegerlo. Entonces, parte de eso viene en esta lámina. Dice aquí, el 75% de los cultivos o de las cosas que nosotros consumimos son polinizadas por abejas. Entonces, si nosotros por alguna razón nos quedamos sin abejas, muy probablemente no es que nos extingamos como raza humana, pero sí la vamos a pasar muy mal, muy mal. Y una vez que nos quedamos sin abejas, por decir, en Ensenada, va a ser casi imposible que volvamos a tener abejas. Ya sucedió en una república en China, en la zona de Sichuan, si mal no recuerdo. Ellos ya se quedaron sin polinizadores, sin abejas, y tienen que hacerlo de manera manual. Lo que ellos hacen es que agarran los pólenes, se suben a los árboles y con las plumas de aves están polinizando flor por flor. Entonces es un trabajo arduo increíble, ¿no? Una abejita te va a visitar una cantidad importante de flores, una sola. Un humano, pues cuántas te puede alcanzar a polinizar, y más trepando es muy complicado. Sin embargo, lo están haciendo porque si no lo hacen de esa manera, se quedan sin frutos y sería peor todavía. Y esto impacta, obviamente también impacta la cadena, toda la cadena. Hay otros animales que también se van a ver pues impactados y que posiblemente también entren en un proceso de extinción, y eso también nos afecta a nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de preservarlo. Estamos a muy buen tiempo. Ahorita les puedo decir que los últimos estudios que se hicieron, ya se determinó que el 15% de la población mundial de las abejas ya no se va a recuperar. O sea, hay ciertas especies que ya no existen y ya no va a ser posible recuperarlas. Entonces, ¿todavía estamos a tiempo? Sí, pero es importante tener esa conciencia y en vez de buscar matarlas porque es lo más fácil, ver los mecanismos para poder conservarlas y que ellas puedan tener, o puedan seguir entre nosotros, ¿no?
y que podamos estar en armonía con ellas, que es otra parte muy importante, y para eso se requiere información, porque cuando yo no sé o desconozco, generalmente hay un miedo, y el miedo nos lleva a tener una acción que a lo mejor no es la más adecuada, ¿cierto? Las abejas, al igual que muchos otros, también dependen de las estaciones del año. Por decir algo, en invierno, sobre todo los lecturistas, van a tener que tener un poquito más de cuidado cuando lleguen a hacer lectura, porque casi no hay movimiento en la colmena, si es que ella es colmena. Como está haciendo mucho frío y el alimento escasea, son menos las abejas que salen a pecorear, que es el término que le damos en vez de decir a explorar o a trabajar, es un pecoreo. Entonces, como salen menos a pecorear, la actividad casi no se ve. Entonces podemos caer en el riesgo, como decía el compañero, de llegar, no ver nada, abrir y de pronto te encuentras a las abejas. ¿Sí? Cuando pase eso, lo primero que debemos de hacer es mantener la calma, estar tranquilos, no acelerarse, no emanar el miedo, porque eso se puede percibir por parte de la abeja. Ya entrando a la primavera, como es el caso ahorita, es cuando vamos a empezar a ver más actividad, empieza a haber más alimento, y esto lo que provoca es lo que dice ahí, enjambrazones. ¿Por qué suceden las enjambrazones? Hay varios motivos. El principal de ellos es porque empieza a haber un crecimiento exponencial dentro de la colmena porque hay más alimento. Entonces esto provoca que como crecen dentro de del cajón, en este caso del registro, porque vamos a ver puntualmente lo que sucede aquí, empieza a llenarse de CO2, lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Cuando expulsamos el oxígeno. Al empezar a saturarse de CO2, ellas empiezan a tener dificultades, entonces necesitan liberar espacio. Y para liberar espacio, entonces crean una reina, se fecunda esa reina, y cuando esa reina es fecundada, agarra un porcentaje importante de esa colmena y se lo lleva para hacer su hogar en otro lado. Buscan otro lugar. Antes de irse, absorben la mayor cantidad de néctar posible para poder irse a otro lugar y empezar a construir cera con ese néctar que traen de reserva, porque ellas mismas generan su propia cera, pero requieren el néctar para ello. Entonces, esa es una de las razones por las cuales vemos enjambrazones. Otra es porque empieza a haber mucha competencia dentro por la alimentación. Entonces, para evitar eso, pues también generar otra enjambración. Y lo otro, que es de manera muy natural, es para preservar la especie. Ellas empiezan a enjambrarse o a hacerse cada vez más para evitar que se extingan. Entonces, son los motivos más importantes o principales por los cuales vemos que enjambran. Y en otoño, pues ya vamos viendo cómo va poco a poco disminuyendo, hasta que llega un punto en el que la actividad baja muchísimo. Sin embargo, la actividad continúa. Ellas trabajan todo el año. No hay un momento en el que no trabajen, ¿no? Y todo el tiempo están al servicio. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que polinizan, en cuanto a que son muy abundantes y producen, por lo general, miel en excedente, que es la que podemos aprovechar nosotros. Producen la cera, que también es importante para cosméticos y otras cosas, inclusive los chefs ya lo están utilizando también en cocina. Producen el polen, que es otro producto extraordinario, es un suplemento alimenticio, trae proteínas, trae aminoácidos, carbohidratos, entre otras. Inclusive puede llegar a tener hasta 2 o 3 veces más proteína que la carne. Entonces se está empezando a utilizar también para fisicoculturismo. Y bueno, esto es más o menos una idea de lo que viene sucediendo en cada estación del año, para que también ustedes lo tengan presente y sepan que dependiendo de la estación del año es más o menos lo que van a encontrarse en los registros en caso de que se encuentren abejas en esa parte. ¿Cuáles son algunos de los factores que se han estado en estos años viendo por el cual las abejas están empezando a dramáticamente disminuir, sobre todo en ciertas regiones del mundo, ¿no? Pero a lo mejor aquí no tanto, en Estados Unidos sí, pero en otras partes más. Uno de ellos son los multicultivos intensivos o incendios, o también por todos los herbicidas, plaguicidas que les ponen a los productos para protegerlos de bacterias o para protegerlos de insectos. Lo que sucede es que la abeja no está inmune a ese tipo de químico, entonces al entrar en contacto con ese tipo de químico inmediatamente sufre una intoxicación, inclusive puede llegar a la colmena e intoxicar también a la misma colmena. ¿Cómo es que
los estudios o cómo es que nosotros nos podemos dar cuenta que una abeja fue intoxicada, porque al final de cuentas no lo vas a abrir y no vas a hacer una prueba como un humano, no es distinto. Dentro de las observaciones que se han hecho por muchos años, se ha llegado a determinar que la abeja cuando muere por edad natural, muere con una posición de feto, enconchadita, y así la ves tal cual intacta, parecería como si estuviera dormida. Cuando sucede una intoxicación, lo que vemos es la misma posición, pero mueren con su glosa de fuera, o la lengüita que ustedes ven. El nombre dentro de la terminología en apicultura es glosa. Entonces, su glosa está completamente extendida hacia afuera. Cuando vemos eso es que entonces hubo un agente externo que provocó su muerte. De esa manera también para nosotros es importante saber si al lugar a donde estamos llevando abejas para polinizar es el lugar adecuado o no lo es, pero también es mucha observación. Dice la ignorancia del ser humano, y sí, o sea, lo que les comentaba hace rato, si nosotros no tenemos información y si en vez de información tenemos la idea porque escuchamos de alguien que son peligrosas, que hay gente que ha muerto, hay un caso que es mencionadísimo por todos lados de la persona que murió tomándose una Coca-Cola, ¿no? Todo el mundo lo conocemos ya. Bueno, no tuvo el cuidado, se la tomó, le picó por dentro, se inflama y el señor no alcanza a llegar y se muere. Yo no digo que no sea verdad, es cierto, lamentablemente sí es cierto. Sin embargo, no quiere decir que eso va a suceder todo el tiempo y todos los días. Ahí ya es un manejo, es un cuidado, por un lado. Por otro lado, es importante saber si soy alérgico o no lo soy. Como yo no lo sé, algo que te puede ayudar es tener un medicamento contigo. Si no tienes el antídoto como tal, puede ser alguna pastilla que tenga que ver con tratamiento para alergias, la betadina, avapena, que te la puedas tomar y puedas llegar al seguro para que te atiendan. Una abeja no va a llegar y te va a atacar nada más porque se le antoja, es lo menos que quiere, porque sabe que si ella llega y te ataca o te pica, ella va a morir, invariablemente, porque en el caso del humano, el aguijón se entierra en piel y no lo pueden liberar. No es porque te lo quieran dejar ahí, se queda atorado en nuestra piel y al momento que ellas vuelan y se salen, sus intestinos se les salen y mueren. Entonces, por esas situaciones que mueren, y también por eso es que está considerado un poquito aquí, a lo mejor no lo manejaría tanto como ignorancia, sino más bien desinformación, algo así, ¿no? Pérdida de hábitat natural, lo que hemos estado viendo, no sé si algunos de ustedes han observado, hay un movimiento muy fuerte ahorita respecto a las plantas nativas, que han estado subiendo imágenes y videos, personas ya más dedicadas al estudio de las plantas o que trabajan con la permacultura, que han estado viendo que cada vez están arrasando con plantas nativas en valle, principalmente, o en otros valles, para meter ya sea contenedores de los que vienen de otras partes, que cada vez vemos más, estamos cada vez llenos de este tipo de producto, o simple y sencillamente porque van a construir más hoteles, o van a construir más casas, o quieren meter cabañas, porque quieren aprovechar el Airbnb de los turistas. Entonces está habiendo una deforestación, pero sin medida. Y eso ha propiciado también que muchas de las abejas nativas, principalmente, estén teniendo ese problema. Entonces, es importante que si vamos a hacer este tipo de trabajos, tengamos estemos regulados y lo hagamos de manera consciente, no tan drástico, no tan extenso como se está haciendo, para evitar precisamente afectar a las abejas. Un detalle que comentaba su compañero ahorita sobre algo que le sucedió de una abeja que le picó. Importante mencionarle a ustedes, al grupo de ayer se me olvidó decirles, ahí sí luego les pueden comentar. Cuando ustedes reciben un piquete de una abeja, es importante que lo primero que hagan es que ya sea que se cubran el lugar en donde fue picado y se alejen lentamente por un motivo importante. La apitoxina, que es el nombre que recibe el veneno, tiene un aroma muy peculiar. La abeja cuando pica, la colmena se da cuenta que fuiste picado, llega el aroma hacia ellas y ellas no se van a tentar ni se van a detener a especular nada. En cuanto huelen la apitoxina, saben que hubo un problema y por algo picó, entonces se te van a ir inmediatamente más de una a picarte ya directamente, ahí sí, porque ellas detectaron que picaron.
Entonces, si yo me cubro, evito que la pitoxina salga, que la huelan y se me vengan más. Esa es la primera. Igual puedes poner un poco de saliva y lo tratas de quitar, ¿no? Otra cosa importante, sucede con la abeja algo parecido a la víbora adulta, no la joven. Cuando la víbora pica, entierra los colmillos, ustedes saben, el veneno no te lo entierran o no te lo avientan, lo inyectan completamente, se va haciendo poco a poco para evitar quedarse sin todo el veneno. La abeja es igual, te entierra el aguijón, se queda la bolsita ahí, porque muchos me imagino que la han visto, es una bolsita chiquita, y el aguijón tiene un nervio que le hace que siga inyectando, aunque la abeja ya no esté ahí. Entonces, si yo agarro el aguijón y trato de quitármelo apretándolo, lo único que estoy haciendo es exprimirme el veneno de golpe, y el dolor va a ser más intenso y me voy a enterrar, me voy a meter todo el veneno en mi cuerpo. Para evitar eso, lo que yo les recomiendo es, ya sea con la uña o con algo que esté un poquito más afilado, con mucho cuidado, retírenlo por un lado, hacia un lado, no lo aprieten. De esa manera vas a evitar que todo el veneno entre a tu organismo, va a ser lo mínimo y vas a tener menos dolor. ¿Sí? Entonces, son algunos detalles que a veces no nos dicen y son importantes. Yo inclusive ya trabajando con las abejas en la apicultura, en los primeros años yo no sabía sobre eso, yo los agarré, me los quitaba directamente, ¿no? Bien, parte de ayudar a la conservación es tener el cuidado, el conocimiento que ya hablamos y cómo manejarnos con ellas cuando ya estamos frente a ellas. Primeramente, mantener la distancia. Si ustedes tienen el contacto con las personas, aquellos que sean lecturistas, o que dejan los recibos, tienen presencia con la gente, pueden ir transmitiendo esta información. Lo primero es, no intentes tú trabajar con las abejas. Es preferible que des oportunidad a que se avise a un apicultor por parte de ustedes para que nosotros podamos ir y nos hagamos cargo de ellas, ¿no? Y poderlas reubicar, como dijo ya el compañero. Entonces, conservar la calma, como ya les había dicho ahorita, estar tranquilos. Esto evitará que las abejas se sientan amenazadas. Y lo que sucede con la abeja es que ya les ha pasado que también se dice que el perro intuye el miedo. Mientras tú le tengas miedo, el perro va a reaccionar de una forma muy distinta a si no le muestras el miedo. Con la abeja es igual o peor todavía. Porque la abeja, dentro de lo que ella siente y de lo que ella olfatea, su olfato es 8 veces más fino que el de un perro. Entonces imagínense la capacidad olfativa que tienen. Es demasiada. ¿Tienen ustedes más o menos alguna idea por dónde olfatea la abeja? ¿Han escuchado? Las patas. No. Esa es la hormiga. Pero sí. No, pero sí. Por las antenas, exactamente. Por las antenas, por su compañero. Entonces, por eso las vemos que están constantemente, ¿no? Como ubicando los aromas y viendo quién está por aquí, quién por allá. Otra recomendación, a la abeja le satura mucho el aroma del perfume, que es fuerte. Entonces, si no quieren tener un inconveniente con una abeja, si saben que hay abejas, procuren no ponerse un perfume fuerte. A lo mejor puede entrar uno sutil, pero no muy fuerte. Ya me tocó el caso de una persona que se puso un champú, pues ni modo, aquí lo voy a decir, Herbal Essence. Olía tanto que se le paró un enjambre completo en su cabeza. Entonces ella se desesperó tanto que le pusieron una paliza a la pobre, ¿no? La dejaron, pero no se murió, pero sí le pusieron una picotiza. Además de que la abeja, cuando cae en el cabello y se enreda, su reacción natural por estrés es picar. Entonces, imagínate todas las que quedaron abajo, que las están aplastando las otras, pues estaban desesperadas, ¿no? Y le pusieron una picotiza. Lo peor del caso es que no le pasó una vez, sino le pasaron 2 veces. Pero bueno, ya aprendió la lección, ya no se vaya con ese champú, ya utiliza otro. Pero sí es un atrayente natural para ella, ¿no? Y más si tiene aromas florales, pues con mayor razón. Dice, no intentar deshacerte de ellas de ningún motivo. Me ha tocado en muchos rescates que a la gente se le hace fácil pensar y dice, bueno, si están entrando por un hoyito, pues nomás lo tapan. Y hay que se mueran adentro. Error. Las abejas, cuando ya es una colmena, tienen demasiado recurso adentro y no se van a morir por una temporada muy larga. Entonces no es la solución. Y la otra es que la abeja es muy persistente. Va a buscar la manera de salirse. Si no es por ahí, va a encontrar otra manera. Y si no la hay, la va
la va a crear. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues nada más estamos extendiendo un mal, si así lo quieren ver, y además que vamos a propiciar que la abeja se moleste y las consecuencias van a ser peores. Entonces es preferible mejor avisar a alguien y que alguien que tiene el conocimiento y que tiene el equipo para poder retirarlos, ¿sí? Contactar al profesional, que es lo más adecuado. Ahorita les voy a mostrar un poquito sobre el equipo que utilizamos y también que sepan ustedes cuándo se trata de una colmena y cuándo se trata de un enjambre, o saber diferenciarlos, porque muchos también se confunden. La colmena es lo que estamos viendo aquí, es cuando ya tienen los panales de cera tirados y dentro de esos panales ya tienen todo, ¿no? Polen, tienen néctar, miel, cría. Eso es una colmena. Un enjambre no. El enjambre es cuando vemos la pelotita volando de un lado a otro, que todavía no tiene panales de cera estirados, y que es cuando están en su etapa más dócil, si lo queremos ver. Si ustedes ven un enjambre en un árbol o que va sobrevolando, no les tengan miedo, no les van a hacer absolutamente nada. Les explicaba a sus compañeros ayer, imagínense ustedes que les pasa lo mismo que cuando nosotros comemos de más y entramos en un estado como de reposo, ¿no? Que hay por ahí un dicho que dicen que me dio más del puerco y por esas cosas. ¿Y qué pasa? Porque yo he visto a personas que van un chingo de abejas y empiezan a manotear. ¿Qué pasa? Ahí hay la abeja lo detecta como una agresión. ¿Por qué? Porque al tú manotear, ella está creyendo que tú la estás intentando matar. Entonces va a haber una reacción. Es como un impulso natural, ¿no? Entonces lo peor que podemos hacer es manotear. Lo que yo sí les podría recomendar es, si de plano ven que hay abejas que no se están yendo o que están alrededor tuyo, como la abeja reconoce rostros, yo les recomiendo poner 2 manos frente a su rostro e inclinarse un poco en esta posición. Aquí se queda, entonces la abeja va a estar buscando el rostro, no lo va a encontrar, sabe que eres alguien vivo, pero no te va a ubicar como una amenaza. Entonces se va a terminar retirándose. Entonces es la posición más correcta. Hay unos que de plano se ponen cuclillas, ¿no? Y hasta abajo. Cada persona es diferente, pero la recomendación sería esa. Entonces, les comentaba, cuando ellas se separan de otra colmena, que se convierte en un enjambre o un enjambrazón, van todas bien cargadas de néctar. Van como, inclusive vuelan más lento, van más aletargadas, porque lo único que ellas quieren es llegar a descansar a un lugar o encontrar otro lugar en donde empezar su hogar. Lo menos que quieren es tener una interacción, un problema con alguien, ya sea una mascota, o sea un humano, o llámele como le queramos llamar. Entonces están en un estado más dócil. Inclusive, últimamente ya cuando me reportan un enjambre como tal, por lo general yo no utilizo traje, porque sé que están en ese estado. Y a mí me gusta trabajar más sin el traje, las disfruto más, las puedo percibir más, puedo leerlas más, puedo verlas mejor, porque a final de cuentas el velo sí te quita cierta visibilidad. Entonces, por ejemplo, para mí que yo tengo que localizar a una reina, esto pareciera que no, pero sí te llega a estorbar un poco, y aparte depende del ángulo que estás, si el sol te pega, también te genera una especie de barrera. Entonces, bueno, aprovecho para decirles, este es uno de los diferentes tipos de diseños de trajes que se utilizan para la apicultura. En este caso es una chamarra y es un velo. Ustedes disculparán lo sucia, pero la apicultura sí es un poquito sucia y percudida. Entonces, una vez que nosotros andamos en campo, si estamos muy acalorados, porque aparte trabajas con temperaturas de sol altas para poder abrir colmena, trae un zipper el cual puedes abrir, lo puedes hacer hacia atrás y puedes tomar un líquido y luego te lo vuelves a poner para no perder tiempo entre un apiario y otro apiario o algo así. Bueno, ese es el traje. Entonces sí te ayuda mucho. Hay otros trajes que son completos, como los overoles parecidos a los que usan los mecánicos, todo completito, y te pones bota, ahí sí no tienes ningún riesgo de nada, ¿no? Yo en mi caso me da demasiado calor y procuro no usarlos, utilizo algo más así, pero ya es también a gusto de cada apicultor. Además se utiliza guantes que son más largos. La idea es que el guante te llegue hasta el codo y trae resorte para evitar que la abeja se logre meter por algún lado, o alguna hendidura que se haga en la tela, porque sí me ha tocado, ¿no? Un hoyito que se haga por ahí a lo mejor se te mete,
Y una vez que entra dentro de tu tela, lo más seguro es que sí te va a picar, porque tú la estás aplastando con tu propia tela y se siente invadida, entonces te va a picar porque te va a picar. Entonces el traje también en las mangas trae resorte, en la parte de la cintura trae resorte, trae unas cuerdas que van por debajo de los pantalones para evitar que se te suban. También utilizamos espátulas que son especiales para trabajar con ellas, ya sea para ir quitando la cera, por eso tiene cierto filo, para ir quitando la cera del panal, y es muy dura la cera además, ¿no? Ahora depende de la temporada, si está haciendo demasiado calor se pone ligeramente más blandito, entonces lo quitas un poco más rápido, pero si estamos en época de invierno es muy complicado quitarla, se pone demasiado dura. Otra de las cosas que hacemos, ahora me traje uno más chico, ayer me traje la cámara completa, pero está pesada, así que mejor me traje La cámara de cría es igual pero el doble de grande. Entonces esto le llamamos portanúcleos o núcleos cuando son menor cantidad. Las abejas generalmente entran por acá, esto le llamamos piquera. Con estas puertitas nosotros les ayudamos a regular la temperatura. Si está haciendo demasiado frío, pues yo cierro una y dejo la otra más o menos. Si está haciendo demasiado calor, abro completamente las dos y ellas ya se encargan de regular temperatura si no es suficiente. Se salen unas, se pegan abajo o van por agua y la meten y empiezan a mover sus alas para generar un ambiente más fresco. La temperatura en la que debe estar la colmena todo el tiempo dentro es alrededor de 35 grados para que las crías puedan desarrollarse bien. Si yo lo abro a una temperatura menor a 21 grados afuera, lo más seguro es que voy a provocar un daño irreparable en la colmena. Entonces no es conveniente abrirlo en esas temperaturas. Generalmente de 21 grados para arriba. ¿Y por qué 21 y no 35? Porque los 21 grados no alcanzan a meterse completamente hasta adentro. Entonces me permite hacer un manejo de él. Dentro de acá, de la cámara de cría, la que es más grande, caben 10 bastidores, en la cual está conformada por cría en la parte central, y los últimos dos es miel, y el último es al revés, trae polen, y el último es la reserva de la miel. Lo que es la parte de la estructura, ¿no? Generalmente lo van a ver algo así, los hexagonales, es como ellas construyen de forma perfecta. Cada uno de ellos mide exactamente lo mismo y ya está identificado. La medida es 5.4 milímetros y hay otra especie que tiene una medida de 4.8, es un poco más chiquita, pero todos miden exactamente lo mismo. No todo el tiempo fueron hexagonales. Hace muchísimos años las abejas apenas estaban experimentando y anteriormente hacían triangulares, cuadrados, redondos, hasta que se dieron cuenta que la manera más eficiente para poder tener crías y para poder almacenar la miel en el hexagonal. Es la mejor forma en la que puedes mantener un espacio sin desperdiciarlo y que le cabe bastante almacenaje y que además le sirve a la cría. Entonces, pues son detalles que nosotros vamos haciendo. Para ver. Ok, todavía no, regresa atrás. Entonces llegamos ahí. Muy bien, más o menos en qué consiste un rescate o cómo es que lo hacemos. Una vez que nosotros nos enteramos de que hay una colmena o hay un enjambre, por eso les decía que es importante que ustedes sepan cuándo se trata de uno o cuándo se trata de otro, porque depende de ello qué es el material que yo voy a llevar. Si es un enjambre únicamente, yo no voy a llevar un bastidor vacío como este. Si es un enjambre y no tienen cera, yo a este le tengo que poner una cera estampada, que es más delgada, ya con el hexagonal, para ayudarle a la abeja, ¿no?, en su proceso. Cuando ya es una colmena, entonces sí lo puedo llevar así, y lo que generalmente hacemos es que nos encontramos esto. Este es un panal hecho en un registro. Entonces lo quitamos de allá, lo ponemos dentro del bastidor y le metemos unas ligas. A este procedimiento se le llama trasiego. ¿Por qué las ligas? Pues para evitar que el panal se caiga. Otra cosa importante o otro aspecto a considerar cuando es una colmena es que debemos de respetar el orden en el que encontramos a los panales. Así como los vamos sacando, así los tenemos que ir ubicando en los bastidores. De forma distinta no, porque la abeja es muy perfeccionista y muy organizada. Y si movemos el orden en el que ellas estaban,
corremos el riesgo de que no les guste y se vayan y abandonen a las crías, o que se estresen. Entonces generalmente respetamos el orden. ¿Sí? Si por alguna razón tienen miel de más, la miel sí la podemos separar y la podemos poner en algún recipiente y dejarle la miel suficiente para ellas, suficiente y más, para que ellas puedan tener su reserva y no la padezcan después de que la reubicamos, ¿no? Porque al final de cuentas la vas a mover de un lugar al que ya estaba habituada y que ya sabe qué es lo que hay. Entonces sucede como cuando tú te haces una mudanza. Tú te vas a otra casa y al principio no conoces a tus vecinos, no sabes con quién estás tratando, no ubicas todavía todos los mercados que hay a tu alrededor. Entonces mientras ellas no se ubican, nosotros tenemos que dejarle una reserva, y si no tienen suficiente reserva, nosotros les damos alimento hasta que ellas empiecen a explorar y empiecen a ubicar donde hay recursos para ellas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque no les he tomado en consideración eso. Dudas, preguntas, aportaciones. Mencionaste dos tipos de abeja. Una era la... Sí, se clasifican por dos, ¿no? Hay muchas, pero... Mencionaste la nativa y la otra, ¿cuál era? A la Apis mellifera. Apis. Apis mellifera es la abeja que todo apicultor trabaja. Y dentro de la Apis mellifera hay diferentes tipos de reinas o de genética, ¿no? Existe la carnolia, existe la italiana, la buckfast, entre otras más. Y hay híbridos, hay combinaciones también entre ellas, buscando eficiencia, buscando resistencia. No Perdón, mencionaste la característica, no me quedó claro cuál pertenecía a la nativa. Ajá. La nativa está dentro de otro grupo de familia, distinta a la Apis. Sí, pero ¿cuál era la característica que los diferenciaba? Ok. La nativa es solitaria, no tienen una colmena como ellas, nunca las vas a ver en grupos grandes, son más solitarias y es más difícil de ver. Tienes que ser muy observador para estar en campo y darte cuenta que ahí está. Y hay de tamaños muy diversos. Hay algunas inclusive que parecen moscas, hay otras que parecen avispas, son muy variados los tamaños. Otra de las cosas que hacemos, perdón, no les dije, una vez que estamos en el rescate, tratamos de ubicar a la reina. Cuando ubicamos a la reina, utilizamos algo parecido a esto, es un clip. Hay de diferentes tipos, yo utilizo este. La idea de esto es atrapar a la reina. Como es más grande, ella no puede salir por los orificios que vemos. No sé si los alcanzan a ver. Sí. Pero las obreras sí, por el tamaño que tienen. Entonces es importante que la obrera pueda estar entrando y saliendo para que le ofrezca a la reina cierta seguridad, porque está encerrada. Va a sufrir un estrés, pero tratamos de minimizar ese estrés. Y siguen alimentándola, o siguen protegiéndola, dándole calor. Entonces, esto a mí me garantiza que las abejas no se me van a ir, porque lo que hace la reina es unificar con la feromona que despide. Es diferente la feromona de ella a las de las demás obreras. Entonces, eso es lo que puede diferenciar también una colmena de otra. Ninguna colmena va a oler igual. Cada una tiene una reina y esa reina tiene su aroma particular. Y eso también les permite que si yo tengo dos cajones pegados, una abeja no se desoriente y se vaya a otra caja que no le pertenece. Se puede llegar a dar el caso si por ejemplo hay un viento muy fuerte y de pronto se va para el otro lado, pero si las otras abejas del otro cajón la detectan y no trae recursos con ella, inmediatamente la sacan, porque no huele como huelen ellos. Si viene bien cargada de productos, son convenencias. Si la van a dejar que entre y que deje sus recursos, ¿no? De lo contrario no. Hasta en ellas hay conveniencia. Bueno, una vez que la ubicamos, lo que hacemos es que en el bastidor central ponemos igual otra liga, ponemos otra liguita para poner el clip ahí, y ahí se va a quedar la reina por no más de 3 días solamente. Y esto lo que hacemos es que si ubicamos la piquera aquí de este lado, entonces la reina va a tener que estar en la parte de atrás. No me preocupa la distancia, porque como ya les decía, el olfato de ellas es muy fino. Entonces cuando yo llego y veo que están las abejas ahí, localizamos reina, hay ocasiones en que utilizo una aspiradora que viene regulada para evitar que se mueran al momento de entrar, no entran de la misma fuerza. Entonces cuando ya termino de pasar los panales, o que ya saco la gran cantidad de abejas allá y ya encontré a la reina y la puse acá, abro la aspiradora y la vacío encima, con la intención de que ellas vuelan y sepan que la reina está aquí. Se echa un poco de humo, cerramos, tapamos y entonces ya nada más les queda entrar por acá.
Las abejas que ya supieron que la reina está aquí se van a poner afuera y van a empezar a avisar a las demás que ahora la reina no está en registro, que ahora la reina está acá. Pero para eso a veces tardan un día, 2 días, dependiendo. Entonces, yo no le puedo decir al usuario de la casa donde están las abejas en su registro que me las voy a llevar ese día, porque le estaría mintiendo. Podría ser que se ubiquen rápido el mismo día y aún así no me los puedo llevar inmediato. Tendría que ser en la noche o al día siguiente en la tarde, noche, por una simple razón. Cuando empieza a hacer frío y la flor empieza a guardar su néctar y a guardar su polen y la abeja no está acostumbrada a una temperatura alta, lo que hace es refugiarse dentro de su colmena o con las demás para generar calor y para no morirse de frío, ¿no? Entonces, ese es el momento del día que debemos aprovechar nosotros para poder reubicarlo. Ya van a estar todas completamente adentro, entonces como están completamente adentro, pues yo nada más cierro, aseguro la tapa con un cincho y me las llevo. Y así yo garantizo llevarme el 100%. De otra manera, puedo dejar abejas ahí y al rato andan revoloteando y la misma gente cree que no te las llevaste o te empiezan a marcar otra vez y oye, aquí hay abejas, ¿qué onda? No que te las has llevado. Situaciones de este tipo, y como es un proyecto de conservación, lo que menos quiero es dejar abejas porque sé que las abejas que yo dejé ahí van a morir porque les hace falta su colmena. Entonces, ese es uno de los procedimientos que se hace o el procedimiento que nosotros hacemos para que más o menos también ustedes lo tengan en mente, ¿no? O lo ubiquen. ¿Qué otro detalle más les quería comentar? Acepto voluntarios. Si en algún punto alguno se interesa y quiere ir a algún rescate, yo encantado de la vida que se acerquen. Sí, obviamente les pondría traje para que puedan observarlo ustedes. Sí me ha tocado que personas me acompañen y lejos de lo que yo les pueda decir ahorita, lo que ustedes experimentan con las abejas estando con ellas, trabajando con ellas, es muy diferente a todo lo que yo les pueda decir y su percepción cambia por completo. O sea, es una experiencia muy enriquecedora y transformadora también. Entonces, si en algún punto alguno de ustedes llega a tener algún interés, inquietud, con todo gusto, preferentemente los invitaría a que me acompañen cuando las abejas sean enjambres, que es cuando son más dóciles, procurando que sea eso, o igual si quieren ir cuando sea colmena, nada más saben que van a estar un poquito más alborotaditas, ¿no? Fuera de ahí no va a pasar nada. Me ha tocado hacer rescates ya en registros cuando me marcan las personas directamente y cuando menos pienso ya las personas casi están metiendo el celular para grabar, ¿no? Ahí junto conmigo y sin traje ni nada. Entonces, no ha picado a ninguno de los usuarios. Entonces tiene mucho que ver con el manejo, como les decía, de las emociones de ustedes, que se mantengan calmos, tranquilos, y es una realidad, ¿no? La abeja, le decía a los compañeros, las abejas son unas grandes maestras, a ellas no les puedes engañar, ellas saben inmediatamente si tú no estás en un grado zen, como se dice últimamente, no, o equilibrado. Si tú llegas con unas abejas, quieres trabajar con ellas y por alguna razón no estás tranquilo, por cualquier razón, no me estoy refiriendo nada más que estés molesto. Si tú estás ansioso, estás eufórico, demasiado feliz, la abeja no va a estar a gusto de que tú estés con ellas. Ellas quieren que tú estés completamente neutro. De esa forma ellas van a estar a gusto estando tú con ellas. Entonces por eso en varias de las ocasiones yo procuro hacer meditación antes de empezar. Entonces sí, es todo un proceso, es muy bonito. La realidad es que lejos de ser algo peligroso y como lo satanizan, es todo una experiencia muy padre. Ya más adelante, que estemos ya más constituidos allá, sí tenemos pensado hacer una sala de degustación y que ustedes puedan vivir toda la experiencia, lo que esté interesado por citas. Ponerles traje, meterles a las colmenas, mostrarles todo el rollo, que aprendan a estar tranquilos y todo este detalle. Yo no voy a poder. Desesperado y imperativo. Ellas se encargan de calmar. Bueno, No. ¿Qué tan cierto es que las abejas, como en su piquete, ayudan como al dolor de la articulación, a los nervios? He escuchado a varias personas que han hecho eso. mira, sí
sí es muy cierto. Sin embargo, yo no recomiendo que se lo pongan nada más porque sí. Es importante que se hagan una prueba de alergia primero. Si resulta que no eres alérgico, efectivamente la apiterapia existe. Hay personas que la llevan a cabo. Yo en lo personal no pienso meterme en el tema porque es riesgoso. Hay personas inclusive que no son alérgicas, pero si están sometidas a un tratamiento de varios piquetes y por varios días o por varios tiempo, si su organismo no desecha completamente la pitoxina, lo que va a pasar es que la va a ir acumulando y va a llegar un punto en el que se va a convertir en alérgico de no serlo y puede sufrir un choque anafiláctico, entonces ahí sí puede fallecer. Por lo mismo yo no me arriesgaría. Sí hay muchos estudios sobre el tema. En el congreso, el año pasado fue un congreso internacional, tocó aquí en Tlaxcala. Hay un médico zootecnista que se ha metido al laboratorio con el tema de la pitoxina. Él lo que está haciendo es que él la inyecta. O sea, él extrae el veneno de la abeja, lo separa porque hay ciertas enzimas que nos pueden ocasionar un problema, lo mete en una jeringa de insulina y te va inyectando de manera más como controlada. Porque si tú agarras a la abeja no sabes cuánto te está inyectando y él ya lo hace a ese grado. Tiene un poco menos de efectividad, sí, pero tienes menos riesgos. Entonces, pero sí es una realidad. Hay varios casos. Entre ellos está un señor que viene desde el sur. A mí no me pide las abejas porque sabe que yo no se las voy a dar, pero se las pide un compañero mío. Le pide entre 100 y 200 abejas como mínimo, porque a él le hacen tratamientos de apiterapia para controlar su cáncer, no para curarlo, para que no avance. Entonces él tiene cáncer en columna y le meten, según él, no me consta, le dan aproximadamente entre 150 y 200 piquetes por terapia, por cada sesión. Se hace una barbaridad. Pero bueno, él dice que así lo hace y que ya tiene años controlando su cáncer y que no ha avanzado a partir de que se está poniendo eso. También los propóleos ayudan mucho para ciertas enfermedades, inclusive con los mismos veterinarios los están usando para perros con enfermedades de la piel. Han hecho mezclas con propóleo, con polen, miel y los embarran todos y les han mejorado un montón de cosas, ¿no? Heridas que no cicatrizan, las han cicatrizado con la miel, con propóleos, todo con investigación. No es que me dijo la abuelita de no sé cuál, y que todo es con investigación científica y se ha estado llevando pues prácticas ya por varios años, ¿no? Pero sí es posible. Sí. Algo más, bueno, continuando con el tema, si no hay dudas, aquí por parte de CESPE, no sé si ya les llegó el comunicado, ¿se los comento de una vez? Ajá, sí. Okay. Crearon el código número 63 que aparta a la abeja de los bichos peligrosos que mencionaba, para no considerar a la abeja como un bicho peligroso. Ya para nosotros como proyecto y para la institución es un gran avance que una institución tenga esa conciencia y que separe a la abeja y la tenga en este concepto. Es un súper avance y me atrevo a decir que a nivel nacional no existe. Está siendo como proyecto piloto aquí o punta de lanza, podemos decir, que se cree este código y que a través de ese código ustedes puedan informar inmediatamente a Oficina Central y que la Oficina Central se pueda comunicar con nosotros para ir a hacer el retiro o la reubicación de las abejas. Sí es importante que sepan que probablemente no se pueda ir en el momento, porque así como están los reportes que ustedes van a dar, también hay reportes que nos llegan de bomberos, que también es un avance y ya no las están matando. Tienen un listado de varios apicultores, no nada más de nosotros. C4 también, ya nos está reportando las abejas. Los de recolección de basura también, ya tienen nuestros números. Ahora CESPE. Y también, aparte de este código, se generó un número de celular para los usuarios o las personas de afuera. Que ellos puedan mandar un WhatsApp a este número, igual llega a la central de CESPE y CESPE se comunica con nosotros y nosotros nos comunicamos con esa persona y si es la posibilidad de ir inmediatamente, vamos a ir. Si no, que sepan ellos que en algún momento vamos a llegar, les vamos a dar instrucciones para que ellos mantengan calma, se agendarán y se retirarán en el momento que sea, o cuando sea posible, ¿verdad? Porque sí traemos a veces agenda llena. Me ha tocado, el año pasado tuve entre 14 y 15 rescates en agenda, pues, en lista de espera, porque era demasiado la cantidad.
a pesar de que yo ya le había pasado a otros apicultores, porque sí hay apicultores, pero no todos rescatan. Hay muchos apicultores que les gustan las abejas, pero tenerlas ellos y trabajar con sus cajones en sus lugares. Pero es muy diferente eso a llevar una actividad de rescate. Son cosas completamente diferentes. Entonces hay unos que no están dispuestos a hacerlo, ya sea por edad o por gusto, simplemente. Entonces no somos tantos los que nos dedicamos a rescatar, es la realidad. Pero sí estamos muy atentos a ello y tratamos de abarcar lo más posible, ¿no? Otra de las cosas importantes es que cuando rescatamos un enjambre más de una colmena, necesitamos retirarlo del lugar a más de 5 kilómetros. Porque la abeja hace cálculos matemáticos, también ya científicamente comprobado. Ellas saben sacar ángulos y saben calcular distancia. Entonces, si yo pongo un enjambre que todavía no tiene panales, que no tiene crías, que no tiene la necesidad de quedarse con la familia, podemos decir, va a poder orientarse otra vez y posiblemente regrese al lugar de donde lo sustraje. Entonces, para evitar eso, nos llevamos a más de 5 kilómetros de distancia. Lo mismo sucede si yo quiero reubicar una colmena. Si yo tengo, vamos a suponer, este cajón en mi apiario y yo lo quiero mover allá donde está la compañera, yo no lo puedo agarrar aquí y ponérselo ya allá. Tengo que llevármelo de mi propiedad, retirarlo unos 10 kilómetros, unos 5 días más o menos en los que se les quita el cálculo y luego ahora sí lo pongo allá. Porque estando dentro de la misma propiedad se desorientan y genera un conflicto, pues. Entonces, lo que hago es que le rompo ese cálculo, lo pongo allá y hacen cálculos nuevos. Y ya puedo moverlo. Es la manera correcta de hacerlo. Si no, pues las voy a hacer que se estresen demasiado y estresan a las demás, ¿no? El humo es un factor importante, no se lo dije. Utilizamos que yo creo que muchos ya lo conocen, lo llamamos ahumador. Para utilizarlo es importante considerar que aquí adentro vamos a meter madera, únicamente madera, y que no sea madera tratada, como el acerrín, por ejemplo, u otro tipo de maderas, porque ese químico se lo pasaríamos a las abejas y les estaremos causando un daño, en vez de algo bueno, ¿no? Una vez que metimos madera, lo que sí podemos meter es cartón de huevo, ese sí no hay ningún problema y nos ayuda a que se prenda más rápido. Y en la parte de arriba procuramos poner hierbas verdes, frescas, romero, lavanda, salvia, eucalipto, no cualquier hierba, procuramos meter una hierba que sabemos que es del agrado a las abejas y esto nos ayuda también a que el humo no salga caliente o hirviendo. Las hierbas verdes le quitan lo caliente y sale el humo fresco o templado y eso también nos ayuda a que la abeja no se estrese por el calor y que se irrite y se nos venga encima. Lo correcto es trabajar siempre a los lados o atrás, nunca enfrente, y echar humos por los lados, nunca hacia adentro. Porque otra de las cosas es que los que vendemos miel no podemos estarle metiendo humo a la colmena porque la miel absorbe aromas. Entonces, si yo te vendo una miel, puede ser que esa miel traiga un ligero sabor a humo, si no tengo el cuidado. Entonces, hay muchos aspectos que considerar con ellos, ¿no? Les digo algunos nada más, también para no extenderme mucho, pero que creo que son interesantes y que les puede llegar a agradar, ¿no? Si ya tienen más dudas, más preguntas o algo, con muchísimo gusto están nuestras redes sociales, nos encuentran como Colmenas del Valle y ahí tenemos también nuestro número de WhatsApp, ahí nos pueden hablar o se lo pueden pasar a alguien si tienen algún problema en casa o si quieren algún tipo de información, con todo gusto. Si quieren consumir algún tipo de producto también, con todo gusto los podemos atender ahí. Y ya, pues agradecerles su tiempo. Yo sé que muchos de ustedes entran a trabajar súper temprano y que ahorita es un horario importante para ustedes. Por lo mismo les agradezco un montón que estén aquí, que se den el tiempo de escuchar, de aprender. No, que tenemos que ir a trabajo, no tenemos que hacer nada pendiente, ¿verdad? El día de hoy es un día diferente a otros. Compañeros, antes de terminar, nada más quiero explicarles brevemente otra vez la parte del código. Aquí, ¿quién de ustedes trabaja en contacto con medidores o registros de agua? ¿Y traen maquinita como los lecturistas o no? Ok, el código está, por ahorita está instalado en lo que son las maquinitas que imprimen los recibos de los medidores, ¿no? Pero, pues supongo que el departamento de
atención especializada, que es el que está coordinando todo esto del tema de las abejas, se va a encargar de que ustedes también puedan hacer el reporte en caso de que se encuentren abejas en medidores, para que a su vez Colmenas del Valle haga el rescate y traslado de las abejas, ¿no? Por otro lado, los que tienen contacto con los usuarios, pues nos ayudaría mucho que en caso de que los usuarios les digan o les comenten sobre el tema de las abejas en los medidores, puedan compartir con ellos el número de WhatsApp al que pueden reportar, para que de nuevo Colmenas del Valle se encargue de trasladar a las abejas. O sea que en dado caso que haya un panal en un registro, podemos marcar ese número. Ajá, pueden mandar mensaje a este número, los compañeros de atención especializada van a tomar el reporte y lo van a canalizar con Colmenas del Valle para que ellos hagan lo propio.